En el mundo de la literatura, uno de los icebergs más fascinantes es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Esta novela es una joya del realismo mágico, un estilo narrativo que combina lo fantástico con lo real de una manera única. Publicada en 1967, esta obra maestra ha cautivado a lectores de todo el mundo, con su rica narrativa y sus personajes inolvidables. García Márquez nos transporta a Macondo, un pueblo ficticio donde lo extraordinario es parte de lo cotidiano. A través de su narración, el autor nos sumerge en un mundo donde el tiempo parece fluir de manera no lineal, y donde los límites entre lo mágico y lo real se desdibujan. Pero, al igual que un iceberg, 100 años de soledad es mucho más que lo que se ve a simple vista. Así que, al igual que un explorador que se adentra en las profundidades del océano para descubrir la verdadera extensión de un iceberg, te invitamos a sumergirte en 100 años de soledad, y descubrir los tesoros ocultos que aguardan bajo la superficie de su narrativa. Capa 1. La ciudad de Macondo. Macondo es mucho más que un escenario en 100 años de soledad, es un personaje en sí mismo. García Márquez describe Macondo como un lugar misterioso y enigmático, donde lo imposible se vuelve posible, y lo fantástico se mezcla con lo real. Esta descripción refleja la riqueza simbólica de Macondo, que representa un microcosmos de la humanidad. A través de sus habitantes y eventos, García Márquez ofrece una visión profunda de la naturaleza humana y de la sociedad en general. La fundación de Macondo. La fundación de Macondo por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán marca el comienzo de una historia llena de intrigas, tragedias y esperanzas. José Arcadio Buendía, con su espíritu visionario, busca crear un lugar donde pueda llevar a cabo sus experimentos y explorar el mundo desconocido que se encuentra más allá de los límites de Macondo. Úrsula, por otro lado, aporta estabilidad y pragmatismo a la fundación de Macondo, asegurando que la comunidad tenga una base sólida sobre la cual crecer y prosperar. La evolución de Macondo. A lo largo de la novela, Macondo evoluciona y se transforma, reflejando los cambios en la sociedad y en la familia Buendía. Desde su fundación hasta su eventual destrucción, Macondo es testigo de la vida y la muerte, el amor y el odio, la guerra y la paz. Su simbolismo como microcosmos de la humanidad nos recuerda que, aunque nuestras historias individuales pueden ser únicas, nuestras experiencias y emociones son universales. Capa 2. El destino. En 100 años de soledad, el destino es un tema central, que atraviesa la vida de los personajes y la historia de Macondo. García Márquez presenta el destino como una fuerza inevitable e inmutable, que dicta el curso de la vida de los Buendía, a pesar de sus esfuerzos por cambiarlo. Los personajes luchan constantemente contra su destino, tratando de escapar de las profecías y las tragedias que los acechan. La profecía. La profecía del niño con cola de cerdo es un ejemplo destacado de cómo el destino afecta a los Buendía. La profecía, que predice el nacimiento de un niño con una característica peculiar, se convierte en una obsesión para la familia, que hará todo lo posible por evitar que se cumpla. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano, ya que la profecía se cumple de todas formas, trayendo consigo consecuencias devastadoras para la familia. Los pergaminos de Melquíades. Los pergaminos de Melquíades, el gitano que se convierte en una figura misteriosa y emblemática en la novela, también juegan un papel importante en la exploración del destino. Los pergaminos contienen una profecía sobre el fin de los Buendía, que se convierte en una obsesión para la familia. A medida que la historia avanza, los pergaminos se vuelven cada vez más importantes, revelando verdades ocultas sobre la naturaleza del tiempo, la historia y el destino. Capa 3. Los fantasmas del pasado. En 100 años de soledad, los fantasmas del pasado juegan un papel fundamental en la vida de los personajes y en la historia de Macondo. Los secretos y tragedias familiares que persiguen a los Buendía son un recordatorio constante del peso del pasado y de cómo las acciones pasadas pueden tener consecuencias duraderas en el presente. La aparición de fantasmas. La novela está llena de apariciones de fantasmas y espíritus, que sirven como metáfora de la memoria y el peso del pasado. Estos fantasmas representan los eventos traumáticos y los errores del pasado, que siguen atormentando a los personajes en el presente. A medida que la historia avanza, vemos cómo estos fantasmas afectan las decisiones y acciones de los personajes, impidiéndoles encontrar la felicidad y la paz. El regreso de Melquíades. Uno de los fantasmas más significativos en la novela es el regreso de Melquíades como un fantasma. Melquíades, el gitano que había sido una figura importante en la vida de los Buendía, regresa como un fantasma para guiar a la familia en momentos de crisis y confusión. Su presencia fantasmal es un recordatorio constante del pasado y de las lecciones que la familia debe aprender de él. Capa 4. La soledad y el aislamiento. La soledad y el aislamiento son temas centrales en 100 años de soledad, y tienen un profundo impacto en los personajes y en la historia de Macondo. La soledad se presenta como una fuerza poderosa que afecta a los habitantes de Macondo, especialmente a los miembros de la familia Buendía. La incapacidad de los Buendía. La novela explora la soledad de varias maneras, desde la soledad emocional hasta la soledad física.
Los personajes de la familia Buendía, a pesar de estar rodeados de familiares y miembros de la comunidad, experimentan una profunda sensación de aislamiento y desconexión. Esta incapacidad para conectarse emocionalmente entre sí y con el mundo exterior se convierte en una carga para los personajes, que luchan por encontrar significado y propósito en sus vidas. La soledad como una maldición. La soledad se presenta como una maldición que persigue a la familia Buendía a lo largo de generaciones. A medida que la historia avanza, vemos cómo esta soledad se convierte en un tema recurrente, afectando las decisiones y acciones de los personajes. La incapacidad de los Buendía para romper este ciclo de soledad y aislamiento se convierte en una de las tragedias centrales de la novela. Capa 5. El laberinto del tiempo. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos sumerge en un laberinto temporal donde pasado, presente y futuro se entrelazan de manera única. La no linealidad del tiempo en la narrativa de la novela nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos el tiempo y cómo influye en nuestras vidas. El ciclo repetitivo de la historia. García Márquez utiliza el tiempo de una manera no convencional, saltando hacia adelante y hacia atrás, en la historia de Macondo y la familia Buendía. Esta estructura narrativa crea un sentido de circularidad en la historia, donde los eventos parecen repetirse una y otra vez, sin posibilidad de escape. Este ciclo repetitivo de la historia es un tema importante en la novela, y sugiere la idea de que la historia está condenada a repetirse, independientemente de los esfuerzos de los personajes por cambiar su destino. La repetición de nombres. La repetición de nombres y destinos en la familia Buendía es un ejemplo vívido de este ciclo repetitivo. A lo largo de las generaciones, vemos cómo los nombres se repiten y cómo los destinos de los personajes parecen estar predestinados. Esta repetición enfatiza la idea de que los Buendía están atrapados en un laberinto temporal, del cual no pueden escapar. Capa 6. El poder transformador de las palabras. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos muestra el poder transformador de las palabras, y la narrativa a través de la alquimia del lenguaje. El autor utiliza el lenguaje de una manera única, convirtiendo las palabras en herramientas para explorar lo misterioso y lo oculto. El lenguaje como alquimia. El lenguaje en la novela se convierte en una especie de alquimia, donde las palabras tienen el poder de transformar la realidad y revelar verdades ocultas. García Márquez utiliza un estilo narrativo rico y evocador, que transporta al lector a un mundo donde lo fantástico se mezcla con lo real, y donde la línea entre lo mágico y lo mundano se difumina. Explorando lo misterioso y lo oculto. A través de la alquimia del lenguaje, García Márquez nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del lenguaje, y su capacidad para expresar lo inexpresable. El lenguaje se convierte en una herramienta para explorar lo desconocido y para desentrañar los misterios del universo. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es otro aspecto importante de la alquimia del lenguaje en la obra. A medida que los personajes exploran el mundo a su alrededor, descubren que la verdad es a menudo esquiva, y que la realidad es más compleja de lo que parece. La alquimia del lenguaje se convierte entonces en una búsqueda constante de la verdad, una búsqueda que nunca termina, y que nos recuerda la naturaleza siempre cambiante de la realidad. En conclusión, 100 años de soledad es una obra maestra que sigue fascinando a lectores de todo el mundo. Su riqueza simbólica y misteriosa invita a una exploración más profunda, mientras que su influencia en la literatura contemporánea sigue siendo innegable. Considerada una de las obras cumbre de la literatura latinoamericana, esta novela continúa inspirando a generaciones de escritores y lectores, y su legado perdurará por muchos años más. Te invitamos a sumergirte en las páginas de esta obra icónica y descubrir sus significados ocultos. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.